Hola, buenos días. Vamos a ir empezando, si os parece bien. Bueno, yo soy Marisa Gallego, como todos sabéis, soy residente de tercer año del servicio y hoy impartiré esta sesión sobre el manejo anestésico en la implantación de válvula aórtica transcatéter, tutorizada por el doctor Germán Gómez. Este es el índice que voy a desarrollar. Dividiré la sesión en dos partes. Una primera parte explicando la estenosis aórtica, su epidemiología, la etiología, el pronóstico, cuáles son los candidatos para reemplazo valvular. Una vez elegidos los candidatos, qué tipo de intervención se va a realizar en ellos. Me centraré en el abordaje transcatéter, cuáles son las rutas de acceso y la elección valvular. Y en la segunda parte ya entraré de lleno en el manejo anestésico. Como todos sabemos, la estenosis aórtica es la causa más frecuente de obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo y su prevalencia va a ir variando y aumentando en función de la edad. Tenemos una prevalencia del 0,2% en la franja de edad del 50-59 años, que aumenta ligeramente en la siguiente franja hasta un 1,3%, un 3,9% en 70-79 años y el aumento más significativo se va a dar en la franja de 80-89 años, donde se ha visto una prevalencia de hasta un 9,8%. La causa más frecuente es una enfermedad calcificada en una válvula normal, como vemos aquí en la primera imagen, seguida por una válvula congénitamente anormal, como puede ser una válvula bicúspide a la que se le sobreañade la calcificación, y en tercer lugar una valvulopatía reumática que se caracteriza por fusión de las comisuras valvulares con un pequeño orificio de salida, como vemos en la tercera imagen. Y por último, otras causas como son las enfermedades metabólicas, tal y como la enfermedad de Fabry, el lupus, entre otras muchas. La progresión hemodinámica con el tiempo de la estenosis aórtica es bastante significativa y se va a manifestar por una reducción del área valvular y un aumento del gradiente de presión. Sin embargo, hasta que no se considera una estenosis aórtica grave, es clínicamente silenciosa. Dada la progresividad del proceso, el corazón sufre unos cambios adaptativos. Se comienza con una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, manteniendo una FEBI, un gasto cardíaco y un volumen telediastólico del ventrículo izquierdo normal, que conforme va progresando sufre un aumento de la presión telediastólica del ventrículo manifestada por una disfunción diastólica, y esta disfunción diastólica con un aumento de presiones retrógradas es cuando da lugar a la sintomatología. Como ya he dicho, la sintomatología no aparece hasta que la estenosis es grave. Se considera estenosis aórtica grave un área de menos de 1 cm², una velocidad de más de 4 metros por segundo y un gradiente transvalvular medio de más de 40 milímetros de mercurio. Como podemos ver en los gráficos, la supervivencia va disminuyendo con la edad de manera normal y con el inicio de los síntomas, como podéis ver aquí, síncope, angina, disnea, la supervivencia disminuye bruscamente, sin reemplazo valvular. Y si os fijáis, con el reemplazo valvular va a seguir una disminución lineal de la supervivencia. Es por esto, esta es la base de la recomendación para una sustitución aórtica de manera temprana cuando inician los síntomas. Entonces, esta tabla la he elaborado para hacer un breve resumen de cuáles son los estadios de la estenosis aórtica y cuál es su descripción, porque luego haré referencia a ello. El estadio A es un estadio en riesgo, donde la velocidad todavía no ha comenzado a aumentar. El estadio B ya comienza a haber cambios hemodinámicos y sigue siendo asintomático, se considera un estadio progresivo. Hasta que llegamos al estadio C, donde ya tenemos una estenosis aórtica grave, siempre asintomática, y se va a subclasificar en C1 y C2 en función de la FEBI, y un estadio D, donde la estenosis aórtica ya es grave, pero ya comienza a ser sintomática. Y también habla una subclasificación en función de la FEBI y de los gradientes. Bien, ¿cuáles son los candidatos para reemplazo valvular? Bien, como he dicho, en pacientes sintomáticos se tiene que hacer un reemplazo valvular grave por la disminución tan brusca que existe de la supervivencia. Sin embargo, en pacientes asintomáticos serán aquellos de estadio C, que para recordar son aquellos con estenosis aórtica grave, pero asintomáticos, como pone aquí.
y que tengan alguna de estas características acompañantes: una fiebre disminuida, una indicación concomitante de cirugía cardíaca, mala tolerancia al ejercicio o disminución de la presión arterial sistólica con el ejercicio y una estenosis aórtica rápidamente progresiva. Se considera rápidamente progresiva un aumento de la velocidad de más de 0,2 metros por segundo al año. La elección de la intervención se realiza en un comité multidisciplinar. Lo que aquí quiero recalcar es que el paciente tiene que tener una expectativa de vida de más de un año y, como podemos observar, pacientes con riesgo quirúrgico extremo, es decir, no solo se considera la TAVI, sino que se tienen en cuenta otros factores, pues como son la coronariopatía, la fiebre disminuida, la presencia de insuficiencia renal, la broncopatía del paciente. Entonces, se clasifican por su riesgo quirúrgico. Como podemos ver aquí a la izquierda, los pacientes con riesgo quirúrgico extremo ya se van a clasificar para, o bien se realizará en ellos una TAVI o bien tratamiento médico. En ellos no se va a considerar ni siquiera el tratamiento quirúrgico. Y como va disminuyendo el riesgo quirúrgico, como podéis ver, es que no puedo señalar con el puntero, pero bueno, en los cuadraditos de abajo ya se va a considerar o bien TAVI o bien abordaje quirúrgico de la estenosis. Eh, pero claro, para todo hay unas contraindicaciones. Tenemos contraindicaciones relativas, que son muchísimas, y las contraindicaciones absolutas, que son aquellas que quería pues, recalcar en la sesión. Para la TAVI, las contraindicaciones absolutas son una esperanza de vida de menos de 12 meses, como he dicho antes, una enfermedad valvular grave concurrente quirúrgica, un tamaño inadecuado del anillo, una endocarditis activa y un riesgo de obstrucción coronaria del ostium. Sin embargo, para el abordaje quirúrgico tenemos como contraindicación un más de 50% de probabilidad de muerte, una aorta en porcelana que dificultaría la canalización y un pecho hostil. Se considera pecho hostil un pecho que haya sido múltiples veces irradiado o que haya tenido complicaciones en esternotomías o toracotomías previas que vayan a poner en dificultad o en riesgo la vida del paciente. Como resultado de la búsqueda bibliográfica encontré este metaanálisis. Es un metaanálisis que incluye 4 ensayos aleatorizados, del cual el más grande incluyó 2.000 pacientes y comparaba a largo plazo las complicaciones de la TAVI versus el abordaje quirúrgico. Y lo que se concluyó de él fue que la TAVI tiene una reducción de la mortalidad, esto sí, solamente se tuvo en cuenta la TAVI por abordaje transfemoral, y una menor tasa de insuficiencia renal aguda, FA de novo y sangrado. Sin embargo, el quirúrgico se vio que tuvo menos complicaciones vasculares, menor incidencia de colocación de marcapasos permanente y una menor regurgitación valvular a largo plazo. Una vez se selecciona el abordaje TAVI, que es el que nos vamos a centrar en esta sesión, tenemos que, tienen que decidir cuál es la ruta de acceso. Hay múltiples vías de acceso posibles. Tenemos la subclavia y axilar, la transeptal, la ilíaca, la transfemoral y la transapical. La transfemoral es aquella que se utiliza en el mayor número de pacientes, suele ser factible en un 95% de los mismos y sus contraindicaciones son que los vasos tengan, la arteria femoral tenga un calibre de menos de 5 milímetros o una tortuosidad extrema. En este caso, aquí en este centro en Son Espaces, el segundo abordaje que se utiliza es el transapical, pero esto ya se realiza en quirófano y no se realiza en la sala de hemodinámica. La elección del tipo de válvula quirúrgica no es una cosa que la realice el anestesista, pero creo que es importante que lo conozcamos. Hay dos tipos de válvulas quirúrgicas, las válvulas biológicas y las válvulas mecánicas. Las válvulas mecánicas son aquellas que necesitan una anticoagulación permanente en el paciente posterior a su colocación. Y estas son las recomendaciones y el grado de evidencia que utilizan los cardiólogos y los cardiocirujanos para decidir cuál es la válvula óptima para el paciente. Se tienen en cuenta factores como, por ejemplo, la edad o también, como he dicho, hay algunas válvulas que necesitan anticoagulación, la presencia o ausencia de contraindicaciones para la anticoagulación permanente. Entonces, hay determinadas preguntas y si la respuesta pues, es sí o no a estas, se decidirá un tipo de válvula o la otra. Bien, una vez ya tenemos el paciente, tenemos la vía de acceso y tenemos qué tipo de válvula se va a colocar, ahora entra en juego nuestro papel, el manejo anestésico.
Bien, lo primero que tenemos que saber, ¿dónde y quién realiza este procedimiento? Bien, la colocación de válvula aórtica transcatéter se realiza en una sala híbrida, que es la sala de hemodinámica, donde tenemos un rayo, puede ser, y es una sala donde se pueden realizar tanto procedimientos diagnósticos como terapéuticos. El equipo tiene que ser multidisciplinar, consta de un cardiólogo, un anestesista, enfermería especializada en TAVI, y las guías recomiendan que haya también un cardiocirujano. ¿Qué monitorización se recomienda? Bien, los nuevos estudios sí que recomiendan un abordaje minimalista para la realización de TAVI. Monitorizaríamos con electrocardiograma, presión arterial no invasiva, pulsioxímetro, capnografía, independientemente del tipo de anestesia que utilicemos, que explicaré más adelante, pero tenemos que tener la capnografía. Oximetría cerebral es una cosa que aquí no utilizamos y que deberíamos utilizar por las complicaciones derivadas del procedimiento. Temperatura, al paciente se le colocarán los parches del desfibrilador y ahora vienen aquí un poco las controversias. ¿Es necesario colocar un catéter arterial? Bien, las nuevas guías recomiendan que el catéter arterial no será necesario en pacientes de bajo riesgo, ya que ellos, cuando canalizan la arteria, monitorizan la presión arterial invasiva. Sí que es cierto que en determinados momentos, como pues la colocación del marcapasos o cuando introducen la válvula, que podemos perder la presión arterial invasiva momentáneamente. Entonces, en un paciente de alto riesgo, igual sí que nos interesa tener una presión arterial invasiva de una arteria radial que nosotros tengamos por un lado, pero en pacientes de bajo riesgo podremos utilizar la PANI durante estos momentos. ¿Es necesario el ecocardiograma transesofágico? Previamente sí que se utilizaba y aquí se ha dejado también de utilizar porque tenemos otras técnicas como la fluoroscopia, con el rayo para poder medir la fuga e incluso poder observar la colocación de la buena colocación de la válvula. Entonces, aquí ya no se utiliza, pero sí que es necesario que antes de salir de la sala de hemodinámica se realice un ecocardiograma transtorácico para descartar las complicaciones y comprobar la colocación de la válvula. Y la profilaxis se realiza antes de entrar en la sala de hemodinámica con cefazolina 2 gramos o vancomicina 1 gramo en caso de alergia a betalactámicos del paciente. Las pruebas preoperatorias de las que debemos de disponer son una analítica completa, un electrocardiograma y un ecocardiograma para saber de dónde partimos. Y también un angiotac. Con el angiotac, ¿qué veremos? Pues ellos verán el calibre de los vasos para poder decidir la ruta de acceso y también se podrá ver la morfología coronaria. Sí, entonces, esto ha dejado en desuso la arteriografía coronaria previa al procedimiento, ya que con el angiotac podremos ver todo lo que nos interesa y la arteriografía coronaria igualmente se va a realizar in situ en la sala de hemodinámica cuando ellos canalicen la arteria. Ahora, la controversia más grande que tenemos en hemodinámica para la colocación de TAVI. ¿Es superior la anestesia general a la sedación? Porque tenemos estas dos técnicas de anestesia para el paciente. En toda la búsqueda bibliográfica que he realizado, no hay estudios que recomienden una sobre la otra. En este estudio, en este ensayo aleatorizado que se realizó en 2020, incluyó unos 500 pacientes, se demostró que había una incidencia similar a mortalidad por todas las causas a los 30 días. Esta mortalidad fue por ictus, infarto agudo de miocardio, infección e insuficiencia renal aguda. Sin embargo, sí que se vio que en pacientes en los que se realizó sedación moderada tuvieron menos necesidad de inotropo intraprocedimiento. Sin embargo, estudios observacionales sí que han mostrado mejores resultados en el grupo de sedación, con menor mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días y una estancia intrahospitalaria más corta. Sin embargo, de estos estudios observacionales no podemos sacar ninguna conclusión, ya que hay un sesgo de selección de los pacientes y en todos había una falta de definición explícita del tipo de anestesia. Y no solo del tipo de anestesia utilizada, sino de quién administraba la anestesia. En uno lo hacía una enfermera no especializada, en otro una enfermera especializada en anestesia y en otro lo realizaba el anestesista. Entonces, de aquí no se pueden obtener conclusiones válidas que nos permitan hacer una recomendación de una sedación sobre una anestesia general. Entonces, como siempre, como en todos los procedimientos, lo más importante es individualizar a cada paciente sus factores de riesgo, con qué técnica está más cómodo el anestesista y también tener un poco en cuenta las preferencias de los hemodinamistas. Perdón.
Bien, aquí también he elaborado una tabla de ventajas de la sedación versus la anestesia general que no distan de aquella para otros procedimientos. En la sedación, que podemos tener una evaluación neurológica intraprocedimiento y postprocedimiento temprana, menor uso de vasopresores, menor tiempo de estancia en UCI y menor coste. Sin embargo, tiene una mayor tasa de complicaciones vasculares porque el paciente puede moverse, la vía aérea no está protegida y esto sí que se controla con la anestesia general. Y muy importante que la anestesia general minimiza el desconfort de los pacientes. Como ahora explicaré más adelante, en el momento de colocación de la TAVI se hace una estimulación rápida mediante un marcapasos y el paciente esta sensación le puede angustiar, tiene una sensación de palpitaciones, de ahogo, entonces muy importante que en caso de que realicemos una sedación avisemos al paciente previamente al procedimiento de que esto lo puede sentir y que es normal. Bien, ahora entramos en la sedación moderada. Aquí he dejado los 3 artículos que he leído y que más información creo que aportan. El primero es un estudio retrospectivo en el que se comparó la utilización de Propofol versus la utilización de remifentanilo como sedación. No se han demostrado diferencias significativas y se ha visto que tiene una seguridad y una efectividad similares. En el segundo estudio retrospectivo se comparó un grupo en el que se hizo una sedación con propofol y remifentanilo y otro grupo en el que se realizó una sedación con dexmedetomidina y remifentanilo. En él se demostró que había una estabilidad hemodinámica y una oximetría cerebral sin diferencias. Sin embargo, en el grupo de dexmedetomidina con remifentanilo se vio que el paciente requirió menores dosis de midazolam y menor tiempo de duración de la sedación post procedimiento. Este último es un gran estudio, es conocido como el gran estudio observacional de TAVI. Son datos que se extrajeron del registro de datos cardiovasculares nacionales de cirujanos torácicos y cardiovasculares, y en él se incluyeron 11.000 pacientes y se vio que en ellos, en los que sufrieron sedación, hubo una tasa de 5,9% de reconversión a anestesia general. Y esta reconversión fue sobre todo por complicaciones vasculares, inestabilidad hemodinámica o insuficiencia respiratoria en pacientes que ya presentaban broncopatía previa. En cuanto a la anestesia general, las recomendaciones son que la vía aérea esté protegida, claro. ¿Hay diferencias entre mascarilla laríngea o tubo endotraqueal? No se ha demostrado que haya diferencias significativas, no se recomienda una sobre la otra. Sí que el tubo endotraqueal se recomienda en pacientes que vayan a ser sometidos a un ecocardiograma transesofágico y con la mascarilla laríngea tenemos que estar atentos porque en el momento de movilización del rayo puede descolocarse, pero no se ha demostrado que haya diferencia. En cuanto al manejo hemodinámico, se recomienda la administración de vasoactivos por una vía central femoral. En el momento en el que los hemodinamistas canalizan la arteria femoral, también van a canalizar un introductor en la vía femoral, nos van a proporcionar una largadera y por ahí nosotros podremos administrar tanto fluidos como vasopresores inotropos en caso de que fuera necesario. Y se recomienda, esto sí, una extubación temprana siempre en sala. Tenemos que tener en cuenta que aquí los pacientes después van a la UCIC. En la UCIC no pueden estar los pacientes ni intubados y tampoco les monitorizan la presión arterial invasiva. Y tener en cuenta que tienen que estar en decúbito supino de 4 a 6 horas para evitar las complicaciones derivadas del sitio de punción. Bien, los objetivos hemodinámicos que se recomiendan no son otros que los que se recomiendan para el manejo anestésico de cualquier paciente con estenosis aórtica. Como ya he dicho antes, la estenosis aórtica va a generar unos cambios adaptativos en el ventrículo izquierdo y el primero sería una hipertrofia concéntrica. Esta hipertrofia concéntrica hace que la fase de llenado rápido del corazón sea menor y por tanto la contribución auricular al llenado ventricular pase de constituir un 20% a un 30, incluso 40%. Es por esto que es muy importante que intentemos mantener el ritmo sinusal. Si un paciente entra en FA con compromiso hemodinámico, tendremos que cardiovertir eléctricamente. Si entra en FA sin compromiso hemodinámico, también nos tenemos que replantear la cardioversión, sobre todo en este tipo de pacientes, e intentar mantener siempre una sincronización auriculoventricular. Bien. También al aumentar el espesor del ventrículo izquierdo, aumenta la demanda de oxígeno cardíaco.
En caso de que haya una disminución brusca de la postcarga, vamos a tener una disminución de la tensión arterial diastólica y esto va a favorecer que disminuya el llenado de las coronarias. Por tanto, con el aumento de la demanda de oxígeno y la disminución de aporte, podemos poner en riesgo el corazón del paciente y aumentar la probabilidad de isquemia y de infarto agudo de miocardio. Por tanto, se recomienda una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio y una tensión arterial sistólica por encima de 100. También sabemos que la reperfusión miocárdica se da en diástole y un aumento de la frecuencia cardíaca va a disminuir más la diástole que la sístole. Entonces, tenemos que mantener siempre frecuencias cardíacas en torno a 60 y 80 latidos por minuto. También en los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica o una hipertrofia concéntrica por adaptación a estenosis aórtica, van a ser dependientes de la precarga. Entonces tenemos que mantener siempre la volemia y también evitar la sobrecarga de líquidos, ya que, como he dicho antes, estos cambios adaptativos del corazón pueden aumentar las presiones retrógradas, que el paciente entre en edema agudo de pulmón y esta situación agravaría, o sea, la sobrecarga de líquido agravaría más todavía la situación. Y, claro que sí, mantener una contractilidad, si es necesario utilizar inotropos que no sean vasodilatadores y, bueno, pues intentar mantener todas las constantes en el tiempo. Ahora quiero dar una pincelada sobre cuál es el procedimiento que siguen los hemodinamistas para la colocación de la TAVI. Lo primero es canalizar para obtener el acceso vascular. Ellos implantan un marcapasos temporal ahí y obtienen imágenes aórticas. Anteriormente la técnica que se utilizaba era la visión coplanar, en la que se veían las tres cúspides aórticas, como veis en esta imagen, que no sé si se ve muy bien. Pero actualmente, en 2023, ha salido una nueva técnica que es la técnica de superposición de cúspides, donde se alinean las dos cúspides laterales y se aísla la cúspide coronaria. De esta manera es más fácil la identificación de complicaciones que explicaré más adelante. El tercer paso sería una valvuloplastia aórtica con balón, pero no se realiza en todos los pacientes, solamente en pacientes con válvula bicúspide, con gran calcificación valvular o con un gradiente transvalvular extremadamente alto. Y por último, la colocación valvular. Tenemos que saber que para la colocación del anillo aórtico es cuando hacen una estimulación de marcapasos rápida, hasta 200 latidos por minuto. Aquí no suelen llegar a tanto, suelen quedarse entre 160 y 180, lo que ellos necesiten para poder colocar la válvula correctamente. Esto disminuye la presión arterial media a menos de 50 milímetros de mercurio. Es una situación momentánea y por tanto nosotros no tenemos que estar intentando aumentar esta PAM hasta que no cese la estimulación rápida. Posteriormente hacen una comprobación con fluoroscopia y ecocardiografía de la colocación de la válvula y cuantifican la fuga. Aquí he puesto un vídeo para que podáis ver. A ver. Sí, bueno, ahora lo amplío así. A ver un segundo. Aquí. Aquí lo que hacen es comprobar el acceso femoral, que esté permeable. Hacen una ortograma, cruzan la válvula y una vez que van a expandir la válvula es cuando comienza la estimulación del marcapaso a 200 latidos por minuto. Colocan la válvula y tras la colocación de la válvula comprueban que no haya fugas y que no haya habido ninguna complicación mediante el ecocardiograma transtorácico. Vale. Uy. Durante el procedimiento, en los últimos años, ha salido una técnica que es la técnica CEP, la protección embólica cerebral. Como podéis observar, se pone una especie de filtro que va a proteger los troncos supraórticos de los émbolos que puedan ser liberados durante el procedimiento. Este ensayo es un ensayo que se llama Protective TEVAR, es el ensayo más grande que se ha hecho hasta el momento de la protección cerebral y lo que hizo fue aleatorizar uno a uno los pacientes que se sometían a TAVI transfemoral en pacientes con CEP y sin CEP. Las conclusiones fueron que no había diferencia significativa en cuanto al número de eventos cerebrales, pero sí que con el CEP disminuyó el número de ictus que fueron incapacitantes.
Por tanto, como hay cardiólogos que sí que ven que se recogen los émbolos de manera significativa, se está empezando a implementar en algunos centros. Sin embargo, está la duda de qué pacientes son los que más se beneficiarían de ello. Sí, pacientes jóvenes, en los que no quieras tener, bueno, en ninguno quieres, pero en pacientes jóvenes que se vayan a beneficiar más de no tener un evento incapacitante, o en pacientes añosos, que son aquellos que tienen más riesgo de sufrir este tipo de eventos. Entonces, estos dos estudios que se están realizando actualmente, el VHF Protected TAVI y un metaanálisis con el Protected TEVAR, son los que nos van a dar las conclusiones en cuanto a qué pacientes se benefician de esta técnica. Y ahora entramos en las complicaciones y cómo se resuelven. Bien, tenemos que saber que la TAVI presenta una mortalidad en torno al 1,1% y un 4,2%. Sí que tiene menor tasa de hemorragia grave y FA que el abordaje quirúrgico, pero tiene una mayor tasa de reintervención, marcapasos e insuficiencia aórtica. En cuanto a las complicaciones valvulares, la más frecuente es el sangrado y la hemorragia derivadas del acceso vascular. Tenemos que tener en cuenta que la vaina que se utiliza son 14 French y su tratamiento siempre será percutáneo. Se hará de manera retrógrada y se colocará un stent recubierto o un balón de oclusión del punto sangrante. Los factores de riesgo son la relación vaina-arteria, la tortuosidad de los vasos y el fallo del dispositivo de cierre. Siguiente complicación más frecuente, la rotura transapical, más frecuente, vascular. Es raro, un 0,4% de incidencia en el registro SUS, que es un registro con 1.394 casos. Y por último, la disección o perforación aórtica. Tiene una incidencia de un 0,2% y se suele dar en el momento de expansión de la válvula. Estas dos últimas complicaciones requieren cirugía emergente, no se tratan de manera percutánea. La perforación ventricular es una complicación también posible, se da en un 1% de los pacientes y es más frecuente en el ventrículo derecho. Está relacionada con un uso de marcapasos temporal de punta no blanda, y ya en la mayoría de centros se utiliza un marcapasos de punta blanda, pues, precisamente para evitar este tipo de complicaciones. Si tenemos un caso de taponamiento cardíaco, tenemos que pensar en una perforación ventricular, ya que el 52,9% de los casos de taponamiento cardíaco se debe a la perforación ventricular. También puede ser por defectos del tabique que se hayan realizado durante el procedimiento, sobre todo de la parte membranosa. Entonces, ante síntomas o sobrecarga del ventrículo derecho, pensaremos en esto, abordaje percutáneo, y si vemos que hay una perforación ventricular, también cirugía emergente. También tenemos complicaciones relacionadas con las válvulas, como es la rotura anular. En este caso, lo que se lesiona es la raíz aórtica o el tracto de salida del ventrículo izquierdo y requiere también una cirugía emergente. Puede ser intraanular, subanular, supraanular y combinada. Y no solo tenemos que tener en cuenta que se desgarra la raíz aórtica, sino que puede dar un pequeño hematoma radicular y no nos dé síntomas hemodinámicos, pero comience una compresión de la arteria coronaria y se infarte el paciente. Otra complicación es el mal posicionamiento de la válvula, suele ser por una estimulación ventricular inadecuada o una visualización inadecuada, y por tanto esta complicación la podemos evitar con el uso de válvulas recapturables y reposicionables que nos permitan su recolocación y con la visión de superposición de cúspides que he explicado previamente. La siguiente complicación, una insuficiencia aórtica que se puede dar en el momento o a largo plazo, y la disrupción de la válvula mitral. Otras complicaciones, ictus isquémico, como he explicado, que disminuye su incidencia con el desarrollo del CEP, tiene una incidencia del 2,2%, isquemia o lesión miocárdica por obstrucción coronaria, como he explicado, por el propio hematoma radicular, y tenemos que sospecharla en caso de isquemia o hipotensión inmediatamente después de la colocación de la TAVI. Es más frecuente en los procedimientos válvula sobre válvula y tenemos que buscar, pues, el reposicionamiento de la válvula o una intervención percutánea. Complicaciones arrítmicas como el bloqueo cardíaco de alto grado. Su factor de riesgo más importante es que el paciente presente previamente un bloqueo de rama derecha del haz de His y el uso de core valve. Y tiene una mayor incidencia si observamos que en el momento de finalización de la TAVI el paciente permanece con un bloqueo de rama izquierda del haz de His y una FA de nuevo con un 6,3% de incidencia. Entonces, así un poco como resumen, en caso de que nosotros tengamos un shock periprocedimiento en la sala de hemodinámica, ¿en qué tenemos que pensar? Lo primero, en una deplección de volumen por hemorragia secundaria a complicación vascular. Segundo, una compresión externa del ventrículo por taponamiento, bien sea por perforaciones ventriculares o por la rotura de la raíz aórtica.
Tercero, en alteraciones del flujo por causa intracardíaca, un defecto del tabique que nos dará un shunt izquierda-derecha, una rotura del músculo papilar o una insuficiencia aórtica grave tras la dilatación. Siguiente, por anomalía o arritmias, que las estaremos nosotros viendo en el monitor, o por defectos del sistema nervioso, como un tono simpático reducido o una sobreestimulación parasimpática, perdón. A largo plazo, solamente dar unas pinceladas porque es posible que nosotros tengamos en algún momento que anestesiar a algún paciente que tenga o que haya sido sometido a una TAVI. Tenemos la regurgitación paravalvular, que aumenta la mortalidad a los 30 días 3 veces. Esto lo podemos observar mediante un ecocardiograma, una resonancia magnética, también una angiografía, pero bueno, un poco menos porque es operador dependiente, y con el índice IRA. Este es un índice que mide la diferencia de la presión aortoventricular telediastólica y la presión auricular sistólica. Si este índice es de menos de un 25, ya nos indica que hay una regurgitación paravalvular y es un predictor de mortalidad a largo plazo. En cuanto a la trombosis valvular es una complicación que se da en menos de un 1%, ya que sabemos que tras la colocación de una TAVI los pacientes se van a casa antiagregados, tendrán síntomas de disnea de esfuerzo y aumento de gradiente. Sin embargo, encontré este artículo que compara la mortalidad y la utilidad de anticoagular al paciente en lugar de antiagregarlo. Y se ha visto que, bueno, no hay diferencias, pero que se puede utilizar tanto antagonistas de la vitamina K como anticoagulantes directos y tienen una seguridad y una eficacia similar que los antiagregantes para evitar la trombosis valvular. Por último, una obstrucción valvular y un sangrado tardío. El sangrado tardío suele estar relacionado pues, por el tema de que el paciente está antiagregado o anticoagulado y suelen ser sangrados los primarios gastrointestinales, en segundo lugar, sangrado neurológico y en tercer lugar, por caídas traumáticas. Y por último, la última complicación, pero no menos grave, la endocarditis valvular protésica, que tiene una incidencia de un 0,3 a un 3,4% de paciente año y los agentes más frecuentes son los Staphylococcus coagulasa negativos, seguidos por el Staphylococcus aureus y por el enterococo. Como conclusión, para nosotros, lo más importante, no se ha demostrado diferencia en cuanto a anestesia general versus sedación. Tenemos que conocer cuáles son las complicaciones inmediatas para poder manejarlas y, como siempre, pues una individualización del paciente, del caso y de las preferencias del anestesiólogo. Así que, bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias por la atención. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda.